El domingo 2 de abril de 1916 se produjo un hito trascendental que marcó la historia argentina para siempre, debido a que Hipólito Yrigoyen, junto a Pelagio Luna, asumió la presidencia consagrándose como el primer presidente de carácter radical bajo la nueva ley electoral. Los radicales se habían abstenido antes de ser partícipes de candidaturas para no convalidar de ese modo lo que era una farsa electoral. La llegada de Irigoyen a la presidencia marcó diferencias notables con las políticas llevadas a cabo en el antiguo régimen. La posición del nuevo mandatario fue perjudicada por el hecho de que el Congreso y casi todas las provincias aún estaban bajo el dominio conservador, debido a que estos fueron designados antes de la ley Sáenz Peña. A esta injerencia en la capacidad de resolución se le añadió el incremento del protagonismo de nuevas fuerzas de índole socialista y anarquista, tales como el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista. Esto se remota a la Revolución Rusa, que instauró a lo largo del globo el temor de que los obreros imitaran a los trabajadores rusos. Con el objetivo de revertir la desproporción legislativa, llevó a cabo una política de reparación, que consistía en sanear la administración pública mediante la herramienta constitucional de las intervenciones federales. Estos actos encontraban su fundamentación en que era un deber ético de la restauración de los valores cívicos y un apego a la Constitución como regla de juego necesarios para poder hacer una política que perteneciera a todos. El radicalismo carecía de propuestas transformadoras que fueran más allá de la pequeña distribución de los ingresos y empleo público. No contaba con un programa económico alternativo al de la oligarquía. Para 1916, Argentina estaba iniciando un proceso de recuperación económica tras la crisis que había significado el inicio de la Primera Guerra Mundial. Irigoyen optó por la neutralidad frente a la guerra, que facilitaba el comercio transatlántico porque los barcos con exportaciones argentinas tenían menos riesgos de llevar la mercancía a destino. La guerra puso de manifiesto la vulnerabilidad de la economía primaria exportadora. La finalización del conflicto causó mayores dificultades. El acceso de la oferta de productos primarios en el comercio mundial tuvo como consecuencia que se formara un stock permanente y una baja de precios internacionales. Para esto, intentó obtener un empréstito que le permitiese la adquisición de barcos que reforzaran la pequeña marina mercante de Argentina. Sin embargo, esto se frustró debido a los opositores e implicó el lento crecimiento de las flotas. El presidente mantuvo el modelo exportador, bregó para obtener una mayor porción de las ganancias y poder redistribuirlas. No abandonó el modelo capitalista, sino que impuso la intervención estatal de la economía, aplicando un claro proteccionismo, para conservar los empleos de los trabajadores. El gobierno de Irigoyen lanzó su plan de tierra y petróleo, que consistía en mantener en poder del Estado la explotación de fuentes naturales de riquezas, cuyos productos eran considerados vitales para el desarrollo del país. Durante su gobierno se sancionaron una serie de leyes de arrendamiento rural para proteger a los colonos y chacareros frente a los grandes propietarios de tierras y reorganizó el Banco Hipotecario Nacional para apoyar con crédito subsidiado a los pequeños propietarios rurales. En 1918 el Estado intervino por primera vez como vendedor único de cosecha de cereales en el exterior. En materia energética creó yacimientos petrolíferos fiscales, YPF, en 1922. Esta creación implicó una definición ideológica sobre la soberanía energética y la titularidad del Estado Nacional sobre los recursos del subsuelo, en clave nacional y antiimperialista. En cuanto al desarrollo de la infraestructura, inauguró el primer barrio construido por la Comisión Nacional de Casas Baratas. Impulsó la construcción del balneario y del primer tramo de la Costanera Sur, así como incrementó el número de establecimientos de enseñanza primaria en todo el país, lo que hizo bajar el analfabetismo. En esa línea se creó el Instituto de Investigaciones Históricas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Escuela Superior de Bellas Artes, Ernesto de la Cárcova. En lo que respecta al transporte, trató de defender los derechos de la nación sobre este, entendiéndolo como un servicio público. En 1917, el gobierno declaró la caducidad de todas las concesiones ferroviarias de plazos vencidos, lo que provocó la reacción de los empresarios solicitando prórrogas. La respuesta fue que las políticas ferroviarias habían cambiado, ya que Irigoyen aspiraba a recuperar la independencia económica. También anuló los aumentos de tarifas de carga que habían impuesto las empresas sin autorización y en 1921 ordenó retroceder a sus precios. Construyó nuevas líneas
y engrandeció la administración técnica y económica de los ferrocarriles. Por otra parte, Irigoyen adoptó una política de neto corte nacionalista por medio de la incorporación de los sectores medios y populares junto con los hijos de los inmigrantes. En lo que a esto respecta, fue el primero en recibir a los dirigentes obreros y atender sus demandas. Aumentó la expresión de la participación política de los sectores bajos gracias a la creación de comités, centros de acción barriales que aglutinaban a los militares y hacían actividades para la comunidad. En esta dirección, aunque carente de apoyo suficiente, promovió la sanción de leyes obreras que reglamentaban el trabajo a domicilio, la jornada de 8 horas y la jubilación de diferentes oficios. También se dictó el pago de salarios en moneda nacional. Estableció un vínculo muy cercano con el pueblo, buscando su apoyo mediante la repartición de cargos públicos, ampliando al mismo tiempo la presencia estatal de los sectores en ascenso y los nuevos sindicatos. Por eso, no solo en la oposición, sino también dentro de la UCR, estaban quienes lo acusaban de personalista y demagogo, denunciando un radicalismo que abandonaba el componente impersonal que en sus orígenes formaba parte del sistema de valores. Así se produjo una fractura que se volvería definitiva en 1924. Mientras tanto, en la Universidad de Córdoba se empezó a gestar un proceso de reforma, lo cual actúa como una prolongación de su lucha contra el conservadurismo. Dicha institución mantenía programas de estudio anacrónicos y un cuerpo docente anquilosado, incapaz de toda renovación. Es por eso que exigían autonomía universitaria, un cogobierno con participación estudiantil, el libre ejercicio de la actividad política en los claustros. Los rectores, decanos y demás autoridades debían ser elegidos por los docentes y estudiantes agrupados en un orden estamental compuesto por 3 claustros, anteriormente elegidos por autoridades estatales. La inclusión de diferentes posturas ideológicas y de nuevos contenidos a través de la creación de cátedras libres. No obstante, no se habilitó el ingreso de las clases medias a la universidad. La misma siguió siendo arancelada y no evidenció un incremento de su compromiso social. Este movimiento reestructurador propició la entrada a un microclima ajeno a las demandas sociales y a las urgencias del Estado Nacional. Si bien Irigoyen recibía a los sectores populares actuando de mediador en la lucha de las reivindicaciones, interviniendo en favor de ellos, en lo que respectaba a las huelgas dirigidas por anarquistas o socialistas, la única respuesta posible era la represión. Gracias a esto se produjo el paulatino ingreso a la arena política del ejército y de las fuerzas policiales, entre los cuales se encontraba la Liga Patriótica, un grupo parapolicial compuesto por miembros de la clase alta porteña que actuaba por medio de la violencia y reprimía a los inmigrantes. Los acusaban de maximalistas, anarquistas y de ser los culpables de la instalación de soviets en la Argentina. No solo eso, sino que en este movimiento también influyó el nacionalismo como corriente que comenzaba a ganar peso en el mundo. Dentro de su gobierno, por estas razones, tuvo que lidiar con varios conflictos obreros. En enero de 1919, una huelga realizada por los obreros de los talleres metalúrgicos Bacena, en demanda de una jornada laboral de 8 horas y el pago de horas extras, se extendió a otras fábricas de la capital federal. La respuesta del gobierno presidido por don Hipólito fue la represión policíaca y militar. Los enfrentamientos se extendieron durante varios días y costaron la vida de más de un centenar de personas. A estos fallecidos se los conmemoró en un entierro multitudinario, reprimido con violencia, motivo por el cual se recuerda a esas jornadas como las de la Semana Trágica. Las inhumanas condiciones de trabajo de los cuales eran objeto los trabajadores en todo el país hizo detonar más actos de protesta con tendencia anarquista, concentrándose en esta oportunidad en la Patagonia Argentina. En 1921, los trabajadores de la lana se movilizaron denunciando las jornadas laborales de 14 a 16 horas diarias con salarios ínfimos. Al propagarse esta huelga, Irigoyen decidió mandar al teniente Varela para negociar. Este prohibió la circulación de la moneda chilena y concretó un convenio aceptado por los trabajadores. No obstante, este supuesto acuerdo no fue el ejecutado por los patrones, lo que reinició la huelga. El presidente, por ello, envió al ejército a terminar con el levantamiento. Los represores asesinaron a los manifestantes que se levantaron y fusilaron a más de la mitad de los que se entregaron sin resistir. Irónicamente, la imagen de Irigoyen se manchaba con sangre de los trabajadores.
Hacia el fin de su gobierno, y gracias a su gran habilidad política, Irigoyen logró imponer a su candidato partidario para la sucesión, el terrateniente y multimillonario Marcelo T. Alvear. Este tenía el perfil adecuado para disolver cualquier sospecha sobre una profundización del programa nacional.